Mi gente, acá Jonathan, segundo capítulo del canal. La verdad me quedó gustando mucho esto de hablarle a la cámara. Y una vez que lo subí, tuve como 3 vistas, apenas lo subí. Las 3 vistas vinieron de mí. Mentiras, de otros canales que tengo yo. Pero bueno, no. Nada, me quedé pensando como en dar los primeros pasos en general, en lo que corresponde a todos los temas de la vida, en cómo es dar ese primer paso, que muchas veces no tenemos nada asegurado, que muchas veces podemos incluso tener todo en contra o la probabilidad de que las cosas pasen como uno quiere que pasen son casi nulas, pero con el hecho de que haya así sea un 1% de que puedan llegar a salir como uno espera que salga o que salgan bien, creo que ya vale toda la pena. Y aún así, si fuera al 100%, creo que puede que valga la pena, porque algo que he aprendido en esta vida y como que algo que creo mucho, y es como que las cosas absolutas no existen como tal. O sea, es como las cosas absolutas que existen, creo que son absolutas por la cantidad de lados en que se les ha visto a esa cosa en específico, más no significa que sea absoluta. Creo que puede que no la hayamos visto desde todas las perspectivas, y por eso las perspectivas que hemos visto de ese tema en específico, o sea, nos lleva a la conclusión de que es absoluto. Pero me cuesta creer eso, y me cuesta creerlo porque son más las cosas que no son absolutas que las que son absolutas en la vida. Entonces, no sé, igual es un dilema para hablar. A veces lo creo más, a veces lo creo menos, pero es bien interesante porque si vamos hacia las matemáticas o hacia la ciencia, es bastante absoluta y yo creo bastante en la ciencia. Sin embargo, volviendo al tema de los primeros pasos o dar ese primer paso, ese salto de fe, es algo muy interesante porque por lo general sí o sí hay un nivel de incertidumbre en la situación, a veces más, a veces menos, pero existe esa incertidumbre de qué va a pasar. No sé, no lo sabemos. Y a veces nos dejamos ganar más de las cosas que no van a darse, o sea, las cosas malas, que de las cosas buenas. Y bueno, porque llegué a esta pregunta hoy, y es que, mi gente, este año me voy a Europa. Es la primera vez que voy a salir del país, es la primera vez que voy a visitar esos países, primera vez que voy a visitar nuevas culturas, primera vez que voy a estar en países donde hablen otros idiomas, donde sí o sí me va a tocar hablar inglés, que es el segundo idioma que sé hablar. Pero otra de las razones, y es una de las razones del viaje, y es algo que todavía no está concretado, y es el miedo que tengo ahorita de no lograrlo, que está muy ligado a lo del síndrome del impostor. Tal vez en otro video hablemos de esto. Si les interesa, déjenlo ahí en los comentarios. Y es como pensar, no voy a lograr ese objetivo, y es el objetivo de tocar en Europa. Como les conté en el anterior video, soy músico, soy DJ, productor. Claro, para mí es un sueño poder tocar allá. El hecho de que vaya a viajar también es una inversión grande, entonces no es como que todos los años vaya a poder viajar. Quiero aprovechar ese viaje para todos los ámbitos de mi vida lo que más pueda, y aún así quiero ir súper tranquilo y súper abierto a que las cosas pasen como tengan que pasar sin forzarlas. Pero definitivamente tengo que hacer la gestión y tengo que intentarlo. Pero ahí es donde entran esas inseguridades de, creo que no lo va a lograr. Pero luego pienso en los primeros pasos y pienso como la primera vez que toqué como DJ, que les voy a resumir súper rápido la historia. Literal fue hace 2 años y medio que tuve mi primer toque, y recuerdo que yo seguía a una chica que estaba como buqueando muchos DJs para diferentes eventos y fiestas, y yo ya estaba siguiendo un montón de gente porque yo ya tenía como la idea de quiero empezar a tocar y esto. Yo aún así nunca había tocado. Yo he producido ya el género como house y este tipo de cosas, pero nunca había tocado una torna ni una CDJ, que es la torna digital, en mi vida. Nunca las había tocado. Entonces, claro, era como quiero empezar a tocar, pero nunca he tocado estas cosas. Pero visualmente entiendo cómo funcionan y no me parece difícil. Como que yo sentía que no tenía que meterme a un curso, y un poco con el bagaje que tenía de músico, siento que entendía muchas cosas. Claramente eso no estaba confirmado, eso no iba a estar confirmado hasta que yo estuviera enfrente de los decks y empezara a tocar. Lo que pasó es que esta chica estaba buscando, puso una historia en Instagram diciendo, hey, tengo estos slots para DJs, quien quiera apuntarse. Yo ya tenía redes porque yo ya había empezado a compartir música y como que había logrado como crear cierta comunidad. También subía a veces como las composiciones que hacía de los temas que producía y todo esto. Como perfil digital de artista se veía como alguien que ya lo había hecho. Sin embargo, yo no lo había hecho.
Cuando ella publica esa historia, yo me quedo pensando, no sé tocar una torna como tal, la entiendo visualmente porque había visto videos en YouTube, pero yo nunca he tocado una. Nunca he estado en esa posición en una fiesta, sí he ido a fiestas de DJs, pero nunca he estado en esa posición, no sé los nervios, no sé cómo se sienta. Sí he estado enfrente de un público, pero más en otros roles de músico, como guitarrista y ese tipo de cosas. Hay que arriesgarnos. Hay que dar el primer paso y si sale mal, pues sale mal. Spoiler, les adelanto ahí, salió mal. O sea, ahorita que lo analizo, en este momento de mi carrera, en este momento de que acabo de comprar pasajes a Europa, ya estoy averiguando ahí con bookers, con lugares donde pueda tocar y miro atrás y veo como esa decisión de ver esa historia y decir como tienes que seleccionar, tienes que escribirle a la chica, responderle a la chica la historia. Le respondí, la chica me dijo de una, dale, mira, esta es la fecha, esto está, listo. Quedé buqueado para esa fecha. Obviamente era más la emoción de poder tocar que cualquier plata o algo así. Yo acepto, ella me dice, vas a ganar esto y yo listo, voy a ganar eso. Yo dije en mi mente como, pucha, me acabo de meter en esto, nunca he tocado una torna, nunca he tocado. Yo dije, me tengo que arriesgar, pero tengo que hacerlo bien. Entonces yo dije, bueno, con lo que me van a pagar, me va a pagar 2 ensayos, que más o menos me alcanzaba para 2 ensayos en un lugar donde sí tenían las tornas y eso. Y yo dije, no importa que no gane nada. Entonces yo llego al primer día de ensayo, eso funciona como que uno paga por tiempo en la sala donde están los equipos y ya. Yo había pagado por 1 hora. Yo pregunté antes cuáles eran los equipos, como las referencias y eso, y busqué en YouTube como videos de cómo funcionan, para qué es este botón, para qué es este, Yo no sé qué habrá pensado el encargado. Él no estaba en la sala, pero estaba afuera. Y por lo general en esas salas, en el pasillo principal, se suele escuchar como la música que están colocando los DJs en cada sala. Yo no sé qué pensaba él, porque yo duré literal como 20 minutos de la hora que tenía sin poner ni una sola canción, porque yo estaba viendo un video en YouTube mientras iba probando botones, te mandé yo pensar este pelado que no sabe o qué. Al final de los 2 ensayos yo ya entendía. Igual yo en el estudio tengo como una especie de, no es una torna, pero sí es como una especie de aparato con el que puedo practicar digitalmente, pero visualmente es muy diferente, entonces no es exactamente lo mismo. Hay ciertos botones que sí son muy parecidos y que hacen lo mismo, pero otros que no, entonces es por eso que sí necesitaba como practicar. El caso es que llega el día del concierto. Lo que me pasó fue que yo llegué 1 hora antes, lo cual está muy bien, pero mi error fue que yo no hice nada, como que llegué y saludé a todo el mundo y me quedé esperando a que me tocara. Yo debí ir a probar, conectar la memoria, no lo hice. Faltan 10 minutos para que ya me toque a mí. Yo me subo, la persona que estaba tocando antes de mí era la chica que me había contratado para tocar. Yo pongo la memoria, la torna no me la lee y yo como, mierda. Yo entro en pánico, me estreso, digo, no, hasta aquí llegué, pero yo soy de esas personas que es como, te resuelvo y te respondo si yo la cago. Entonces la única solución para mí en mi cabeza fue como, me voy para mi casa y me traigo mis cosas, o sea, mi computador, el aparato que les digo con el que yo practicaba. Me voy a mi casa, que además estaba a media hora, o sea, yo iba a tocar 2 horas, yo vivía a media hora, entonces era media hora a mi casa a recoger las cosas súper afanado, devolverme otra media hora. Te hice en 1 hora, esta chica estaba súper enojada conmigo, a pesar de que yo le resolví, y no me pagó. Podemos opinar ahí en los comentarios, ¿ustedes creen que eso estuvo bien? A pesar de que le haya resuelto, que haya tocado, pues sí, 1 hora fue un error, no me leyó la memoria, debí tener eso resuelto, pero pues novatada. Pero después de toda esta historia, volviendo al tema, si yo no hubiera dado ese primer paso, no hubiera aprendido que tenía que configurar mi memoria y tener más de una memoria para siempre estar seguro de que todo funcione. No había aprendido que sí está bien llegar 1 hora antes. Yo sigo haciendo eso, sobre todo cuando son fiestas nuevas. Siempre que llego, siempre me la hago al lado del DJ que esté tocando y le digo, oye, ¿puedo probar mi memoria? Solo es conectarla, ver que carga todo y sacarlo. Ya. No hubiera ganado algo de seguridad al ir a ensayar y ya estar por fin al frente de una torna. No, en ese evento no toqué con lo que ellos tenían, con la torna que ellos tenían, pero ya había tenido 2 ensayos. Por lo menos ya había tenido 2 ensayos en torna, donde aprendí y entendí lo básico. Yo dije en ese momento como, bueno, esto fue lo que gané, hay que seguir. Igual yo seguí haciendo mis cosas, seguí conociendo gente dentro de la industria, seguí
consiguiendo fechas, tocando. De hecho, después de esa fecha sí pasaron como unos 6 meses antes de tener mi segunda fecha. He ido teniendo fechas cada vez más recurrentes hasta que llegamos al año pasado, a inicios de año, donde pues pasó, yo creo que lo que ha cambiado mi vida de un año para acá y bueno, lo que ha sido el fruto también de varios años en que yo decidí que la música tenía que ser mi plan A, plan B, plan C y plan Z, y fue que ya en este momento yo vivo full de tocar, vivo full de hacer música. Todo esto ha sido a partir de primeros pasos y ese no fue el último primer paso que hice. Recuerdo que 6 meses después, para el segundo toque, yo estaba tan inseguro de llegar a una torna y que no me leyera la memoria, que yo en ese toque a los chicos que me contrataron y ellos me dieron la oportunidad, pero yo les dije, oigan, yo llevo mis equipos, todo bien. Además yo era el primer DJ, entonces como que no me pusieron problema. Sí se les hizo como raro que yo hiciera eso, pero dijeron, todo bien, hágale. Poco a poco me fui enfrentando ya a situaciones donde no podía llevar mis equipos y me tocaba llevar mi memoria, y poco a poco fui entendiendo más cosas sobre el mundo DJ, de cómo tenía que estar configurada, y ya fui ganando confianza. La primera vez que dije, está bien, ya no llevo mis equipos y me fui con mi memoria, yo ya había configurado la memoria, pero no estaba seguro si iba a funcionar. Estaba tan inseguro de lo que me había pasado antes que no sabía si iba a funcionar, y aún así di ese primer paso de decir, listo, no llevo mi equipo. Me acuerdo cuando estuve en un evento para algo, el primer evento, yo diría que importante, no necesariamente como DJ, pero sí para gente importante, que fue para una activación que estaba haciendo Sony Music en un hotel, y yo me enteré ese mismo día que era ese evento. Yo no sabía que yo iba a tocar para ese evento. Me llené de unos miedos, pero yo dije, ya estoy acá, no puedo irme, o sea, no puedo decirle a la gente, oiga, ya no voy a tocar, no, vamos, hágale. Habían un par de artistas que yo admiro y yo, hágale. Y lo que he aprendido de todo esto, ya llegando un poco a la conclusión, es que el miedo a veces está, en la mayoría de los casos está, y hay que dar esos primeros pasos. Suele valer mucho más la pena, uno, y dos, con el miedo o sin el miedo, hay que hacerlo. Y si lo pensamos, muchas cosas que hacemos en la vida las hacemos con miedo, ¿no? Como la primera vez que nos lanzamos a una piscina sin flotador, la primera vez que pedaleamos la bicicleta sin las dos rueditas de atrás. Y es interesante porque muchas de esas cosas también vienen acompañadas muchas veces de pasos, ¿no? Entonces primero hacemos que es más seguro, es más fácil, gana seguridad. Luego va este siguiente paso donde ahora le quitamos las rueditas, pero ya ganaste más seguridad porque hiciste el anterior. Y a veces simplemente nos empujan a la piscina así sin flotador ni nada, y es como, hágale, aprenda a nadar, aprenda y aprenda con o sin miedo. Entonces creo que esa es una de las conclusiones, como con o sin miedo, hay que dar esos primeros pasos. Entonces digamos que volviendo también a lo que estaba hablando en el anterior video, que decía que hablé un poco sobre ese miedo de hablarle a la cámara, que era raro para mí. No era la primera vez, pero era raro hablarle de esta manera tan personal. Yo llevaba pensando en abrir este canal y empezar a hablar de esta manera y de estos temas ya, yo creería que unos 6 meses, pero sí sentía las últimas semanas que ya en serio es como, lo quiero, siento que lo necesito, no sé qué resultado no sé cómo me vaya a sentir después, pero debería hacerlo y ya, intentarlo. Lo del viaje a Europa, creo que, o sea, yo soy muy organizado con el dinero y tenía como muy organizado que en el otro mes, en febrero, iba a hacerlo, pero ya había posibilidad de hacerlo desde ahorita y no lo quería hacer. Obviamente estaba esperando que bajaran un poco los precios, pero no era solo esa la razón, sino que después de comprarlos me di cuenta que una de las razones era que estaba sintiendo miedo. Y después de comprarlo pensé como, pero ¿miedo de qué? Yo ya tengo claro por qué voy a viajar, qué cosas sé que se pueden dar y qué cosas no. Voy por muchas razones, no voy por una sola, y también sé que son más las razones que me van a hacer muy feliz y que me van a dar muy buenos momentos, muy buenos recuerdos allá, que las que pronto no sean malas razones, pero sí las que de pronto tengan un resultado que de pronto no sea el deseado, ¿no? Y ya, eso es lo que les contaba. No me he acabado mi cafecito, por fin tenemos cafecito, en el anterior no hubo café. Cuéntenme en los comentarios cuáles han sido esos primeros pasos que ustedes han dado que así se tardaron mucho, así sea pensando o incluso como organizando su vida para lograrlo, pero es lograr hacer ese primer paso, no es lograr una meta, es lograr hacer ese primer paso para eventualmente ir a algo más grande, ir a una meta, ir a un sueño. Cuéntenme en los comentarios, yo quiero leerlos, quiero saber sus historias, quiero que sepan que este espacio es muy personal para mí y lo estoy compartiendo con el mundo,
pero me gustaría que este espacio personal que es mío sea de todos, que sea de todas las personas que se atrevan a escribir en los comentarios y contar su historia y eso sobre este tema, sobre los primeros pasos. Entonces, nada, quería contarles eso. Siento cómodo, siento bien y nada, estoy tranquilo ya con eso. Creo que necesitaba botarlo. En la descripción les voy a dejar link a mi música, a mis redes sociales. Cuídense, los estaré leyendo y nos vemos en el próximo video.